Cuando Rusia envió drones a Polonia, cruzó una línea por primera vez desde que invadió Ucrania. Los drones rusos cruzaron el espacio aéreo ucraniano y entraron en el de un país de la OTAN. Polonia estaba furiosa. Debería serlo porque Vladimir Putin está probando respuestas y presionando botones, quizás planeando una guerra a gran escala contra la OTAN. Ya basta. Polonia ruge, Polonia le da una bofetada a Putin con una exigencia que el líder ruso nunca esperó. Es hora de que la OTAN cierre el cielo a Rusia, implementando una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. El 15 de septiembre, el Washington Post reportó declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radzislaw Sikorski. En entrevista con Frankfurter Allgemeiner, Sikorski dijo que la OTAN debe actuar ante la gran amenaza que representan los drones rusos de largo alcance para Ucrania y Europa. La OTAN y la Unión Europea podrían lograrlo, pero Polonia no puede decidirlo sola. Debe hacerlo con sus aliados, afirmó Sikorski al medio alemán. La protección para nuestra población, por ejemplo, contra la caída de escombros, naturalmente sería mayor si pudiéramos combatir drones y otros objetos voladores más allá de nuestro territorio nacional. Sikorski no ha afirmado que se deba imponer una zona de exclusión aérea. Sin embargo, la implicación es clara en el escenario hipotético que plantea, y Sikorski tiene razón. Para la OTAN, poder derribar drones rusos en Ucrania ayudaría a proteger a países fuera de Ucrania que Rusia parece querer atacar. Sikorski dijo: si Ucrania nos pidiera derribarlos en su territorio, sería ventajoso para nosotros. Si me lo preguntas personalmente, deberíamos considerarlo. Nota que solo se menciona implementar una zona de exclusión aérea si Ucrania lo solicita. Ese punto es clave, porque Sikorski nota que no solo la OTAN asumiría riesgos si se establece una zona de exclusión aérea. Misiles y defensas aéreas de la OTAN que entran a Ucrania aumentan el riesgo de accidentes. Es decir, cualquier zona de exclusión aérea que se cree tendría que ser el resultado de un esfuerzo coordinado entre Ucrania y la OTAN. ¿Ucrania aceptaría esta propuesta? Pronto revelaremos la respuesta en el video. Puede que te preguntes por qué nadie pensó antes en esta idea. Derribar drones y misiles rusos en Ucrania es tan buena idea que los aliados de Polonia la aprovecharán de inmediato, ¿cierto? Desafortunadamente no. La idea de crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania se ha planteado varias veces desde que Rusia inició su invasión, y cada vez que se sugiere, la respuesta es un rechazo rotundo. Hay varias razones, y el Washington Post indica que la OTAN no ha querido dar este paso antes, debido al riesgo de que aviones de la OTAN entren en combate directo con aviones rusos. Eso pudo haber sido un mayor riesgo durante los primeros meses de la guerra, cuando Rusia enviaba sus aviones a Ucrania. Ahora, sin embargo, Rusia depende de una estrategia centrada en drones, y sus aviones tripulados se limitan principalmente a lanzar misiles y bombas planeadoras contra Ucrania, desde lejos del frente. Quizás la razón para decir que no antes no baste para repetirlo hoy. La British Broadcasting Corporation y la Cámara de los Comunes informan que la propuesta de zona de exclusión aérea surgió semanas después de la invasión de Ucrania por Putin. En una publicación de marzo de 2022 de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes, el Parlamento del Reino Unido detalló exactamente lo que implicaría crear una zona de exclusión aérea en primer lugar. La idea es negar el uso del espacio aéreo a aeronaves enemigas, lo que podría implicar la vigilancia de ese espacio aéreo. Operar aeronaves de vigilancia para detectar amenazas y, si es necesario, desplegar aviones y misiles para derribar aeronaves enemigas en la zona de exclusión aérea. Sin embargo, y este es el punto importante, una zona de exclusión aérea necesita tener una base legal antes de que pueda ser implementada. La Biblioteca de la Cámara de los Comunes señala 3 condiciones. Primero, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas debe autorizar cualquier zona de exclusión aérea. Eso genera un problema inmediato para la sugerencia de Sikorski. Rusia es uno de los 5 miembros permanentes de ese mismo consejo y tiene poder de veto. Eso significa que podría detener cualquier propuesta de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania de inmediato. Polonia, junto con la OTAN y Ucrania, probablemente tendrían que encontrar la manera de expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas antes de poder superar este obstáculo legal. En este momento no existe un mecanismo para que eso suceda. Si la Organización de las Naciones Unidas estará dispuesta a crear uno ante la guerra de agresión de Putin contra Ucrania, es una gran incógnita para la que no tenemos respuesta. Suponiendo que la propuesta de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania sea aceptada de alguna manera por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, hay otros 2 obstáculos que superar. Las zonas de exclusión aérea deben basarse en la defensa individual o colectiva, según el artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Un país solo puede establecer una zona de exclusión aérea si existe una amenaza inminente o actual a su espacio aéreo.
Este artículo impide que los países simplemente no permitan que aeronaves de otras naciones utilicen su espacio aéreo debido a disputas o maniobras geopolíticas donde no existe una amenaza inminente. La guerra en Ucrania hace que esta segunda barrera legal no sea un problema. Y finalmente, una zona de exclusión aérea solo puede establecerse con el consentimiento del Estado sobre el cual se va a implementar la zona de exclusión aérea. Más adelante en el video te diremos si Ucrania apoya o rechaza la propuesta de Polonia de crear una zona así en su territorio. La British Broadcasting Corporation dice que establecer una zona de exclusión aérea es solo el inicio. Además, debe hacerse cumplir si se superan los obstáculos legales. Implica usar aviones, defensas aéreas y personal para mantener el cielo despejado sobre Ucrania. Como dice el ex general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Philippe Breedlove, no basta con declarar una zona de exclusión aérea, hay que hacerla cumplir. Esto no significa que las zonas de exclusión aérea no hayan funcionado antes. Estados Unidos y sus aliados formaron dos en Irak durante la Primera Guerra del Golfo. Esto se hizo sin el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, lo que sugiere que es posible sortear el primer obstáculo legal mencionado. En 1992 se creó una zona de exclusión aérea sobre Bosnia durante el conflicto de los Balcanes, con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, igual que la establecida sobre Libia en 2011. En ambos casos, la OTAN vigiló las zonas. La organización que más se beneficiaría de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania también sería la responsable de aplicarla. Las únicas dos cosas que son seguras aquí son que la idea de una zona de exclusión aérea ya se ha sugerido y rechazado antes, y que implementarla sería un reto, desde una perspectiva legal. Pero supongamos por un momento que las cuestiones legales no son un problema. ¿Hay algún cambio en la postura de la OTAN sobre zonas de exclusión aérea en Ucrania, aparte del uso de drones por Rusia en vez de aviones tripulados? Sí, ha ocurrido. Esto podría hacer que la OTAN reconsidere su postura sobre una zona de exclusión aérea en Ucrania. El 10 de septiembre, Polonia tuvo que derribar drones rusos sospechosos en su espacio aéreo. Donald Tusk, primer ministro de Polonia, dijo que este ha sido el momento más cercano a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial. Dijo que no había motivo para pensar que Polonia estuviera por entrar en guerra con Rusia. Sin embargo, lo del 10 de septiembre fue inédito. Por primera vez desde la invasión de Putin, drones rusos cruzaron a espacio aéreo de un país de la OTAN. Polonia y sus aliados de la OTAN respondieron rápidamente a esos drones rusos, informa Reuters. Polonia desplegó aviones de combate F-16 y los Países Bajos enviaron F-35 al cielo. Italia desplegó una aeronave de vigilancia sistema aerotransportado de alerta y control, y también se desplegó un avión cisterna operado por la OTAN, para asegurar que todas estas otras aeronaves pudieran permanecer en el cielo tanto tiempo como fuera necesario. Polonia reportó que 19 drones entraron a su espacio aéreo y al menos 3 fueron derribados. The Washington Post dice que ahora parece que todos los drones eran señuelos no armados, aunque los restos de uno de ellos aún se estrellaron contra la casa de un pensionado. El techo de Tomás Veselovsky fue destruido, con escombros esparcidos por todo su dormitorio. Afortunadamente, Veselovsky estaba abajo viendo las noticias, que irónicamente en ese momento cubrían la incursión de los drones. Las reacciones al incidente fueron rápidas y diversas. Rusia negó su participación en el ataque y un diplomático en Polonia recalcó que los drones provenían de Ucrania. Así es, los drones rusos cruzarían Ucrania para atacar Polonia. Esto difícilmente es una defensa, dado que los drones rusos son lanzados al espacio aéreo ucraniano casi a diario. Polonia solicitó de inmediato una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para discutir el tema, y varios aliados de la OTAN prometieron ayudarla. La República Checa y los Países Bajos ya dijeron que enviarán defensas, y Alemania afirma que intensificará su participación a lo largo de la frontera oriental de la OTAN. Francia enviará a Polonia 3 aviones Rafale. Estados Unidos respondió más tarde con Donald Trump preguntando, ¿qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo polaco con drones? Aquí vamos, en Truth Social. No parece que se haya anunciado ninguna otra acción por parte de Estados Unidos todavía, pero parece que Trump está exasperado con la continua provocación de Rusia hacia la OTAN. Ese es el punto. Muchos consideran que Rusia envía drones a Polonia como una prueba para ver la reacción de la OTAN ante lo que fue un ataque directo a territorio de un miembro. Sikorsky comentó sobre el ataque con drones de Rusia, informó The Guardian el 15 de septiembre. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia confirmó que los drones de Rusia no estaban cargados con explosivos, aunque dijo que eran capaces de transportar municiones. Todos eran inofensivos, lo que sugiere que Rusia intentó probarnos sin iniciar una guerra, dijo Sikorsky. Rusia sigue probando a la OTAN. Días después de reportes sobre drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, Rusia repitió la acción.
El objetivo fue Rumania, otro miembro de la OTAN, que reportó que un dron ruso violó su espacio aéreo el 14 de septiembre. Rumania ya tenía sus aviones de combate en el aire, ya que estaban monitoreando un ataque de drones rusos contra Ucrania que estaba ocurriendo en ese momento. Un dron ruso se separó y entró en Rumania. Los aviones lo siguieron a 124 millas al suroeste de Chilevese. Antes de desaparecer del radar, este dron era un Yeran. Ese es el nombre ruso del Shahed 136 iraní, que Rusia fabrica localmente desde hace años. Afortunadamente, el dron ruso no sobrevoló ninguna zona poblada ni representó una amenaza para los civiles, según Rumania. Como dice el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, esto fue una clara expansión de la guerra por Rusia y no un error. En una semana, drones rusos entraron al espacio aéreo de 2 países de la OTAN, cambiando las reglas sobre la zona de exclusión aérea. Más allá de las razones para no crear una que ya hemos discutido. La razón oculta para no crear una zona así en Ucrania es que no pertenece a la OTAN. Antes, los drones rusos en Ucrania no amenazaban a la OTAN, ahora sí. Y la idea de derribar los drones de Rusia antes de que crucen las fronteras de la OTAN, de repente, se ha vuelto mucho más aceptable. Varias naciones de la OTAN, incluida Polonia, ya han creado zonas de exclusión aérea en su territorio. El 1 de septiembre Político informó que Polonia y Letonia impusieron restricciones en su espacio aéreo, deteniendo vuelos civiles en sus fronteras orientales. Las restricciones de Polonia entraron en vigor a las 10 de la noche del 10 de septiembre y durarán hasta el 9 de diciembre. Letonia aplicó restricciones un día después y afirma que serán hasta el 18 de septiembre. Entonces Polonia y Letonia están ejerciendo más control sobre su espacio aéreo, pero estas no son verdaderas zonas de exclusión aérea. Ninguno de los 2 países derribará aviones civiles en ese espacio restringido. De hecho, las restricciones protegerán a ese tipo de aviones al asegurarse de que no corran el riesgo de encontrarse con alguno de los drones de Rusia. Sobre una zona de exclusión aérea real en Ucrania, surgen varias preguntas, comenzando por la principal. ¿Cómo sería? Si eliminamos barreras legales y dudas de la OTAN y se crea una zona de exclusión aérea en Ucrania. News Sky afirma que la aviación y defensa aérea de la OTAN serían esenciales para hacer cumplir esa zona de forma efectiva. Establecer una zona de exclusión aérea implica la participación activa de la aviación y defensa aérea de la OTAN. Patrullar el espacio aéreo ucraniano, control constante por radar, estar listos para derribar no solo drones, sino también misiles o aviones rusos, afirma Applet. Además, la OTAN podría tener que adoptar un enfoque escalonado para una zona de exclusión aérea. No solo Kiev y las ciudades fronterizas con Polonia enfrentan amenaza de ataques con drones. Una zona de exclusión aérea sobre Ucrania sería un sistema complejo que permita el paso en las áreas no ocupadas. Si el objetivo es minimizar la efectividad de los drones rusos, suponiendo que la OTAN no quiera llegar tan lejos, las zonas parciales, probablemente enfocadas en el norte y el oeste de Ucrania, podrían ser una opción. News Sky informa que países como Reino Unido, Turquía, Francia y Estados Unidos discuten estas zonas y formar una defensa aérea que proteja contra drones rusos. El Consejo Atlántico desarrolla estos conceptos en un artículo del 16 de septiembre. Se señala que uno de los principales desafíos al crear cualquier tipo de zona de exclusión aérea es el riesgo de una confrontación directa entre aviones de la OTAN y aviones rusos. Como ya dijimos, un avión de la OTAN derribado en Ucrania o un sistema antiaéreo destruido en Rusia podría provocar una gran crisis en Europa y afectar la seguridad internacional, indica el Consejo. Estas amenazas podrían mitigarse, aunque quizá afecte la efectividad. Por ejemplo, los europeos de la OTAN podrían negarse a enviar aviones de combate a Ucrania. Este escenario requeriría la donación de más sistemas de defensa aérea basados en tierra a Ucrania, permitiendo esencialmente que el país cree su propia zona de exclusión aérea. Pero también implicaría que aviones rusos tendrían que entrar al espacio aéreo de la OTAN si Putin buscara un conflicto directo. Sin embargo, las naciones de la OTAN también podrían contribuir al creciente ejército de drones interceptores de Ucrania. Esto pondría el control de la zona de exclusión aérea en manos de Ucrania, no de la OTAN como sugiere Sikorsky. En esta incertidumbre surge el problema de una zona de exclusión aérea en Ucrania. Las zonas de exclusión aérea son difíciles de implementar, incluso sin requisitos legales. Además, una zona de exclusión aérea enfrentaría la amenaza de drones rusos, y la Fuerza Aérea de la OTAN podría no estar totalmente equipada. Como señala el New York Times, la amenaza rusa ha cambiado, ya que el Kremlin ahora depende de la producción en masa de drones de largo alcance en lugar de aviones de combate surcando los cielos. Es probable que la OTAN no quiera gastar misiles que cuestan cientos de miles, si no es que millones de dólares, para derribar drones rusos que cuestan solo una fracción de esa cantidad. Pero hay que hacer algo respecto a esa amenaza de los drones.
Rusia aumentó notablemente la producción de drones que ingresaron al espacio aéreo de Polonia y Rumania en septiembre. TSN informa que Rusia ahora produce 5.000 drones de largo alcance al mes, 5 veces más que en 2024. Business Insider agrega que Rusia podría estar apuntando a una producción a tal escala que le permitiría lanzar 2.000 drones contra Ucrania en una sola noche. Con un objetivo indefinido para noviembre de 2025, por todo esto, fortalecer las defensas antidrone de Ucrania podría ser la mejor opción. La alternativa es que la OTAN tendrá que desarrollar o invertir aún más en tecnología de defensa aérea que combata drones, o arriesgar sus aviones de combate para eliminar objetivos que son mucho menos valiosos. También existe el riesgo de que cualquier intento de la OTAN de cerrar el espacio aéreo de Ucrania pueda ser visto como un acto directo de guerra. El vocero del Kremlin, Dmitry Medvedev, ya ha hecho esa insinuación, dice Sky News. Rusia afirma que derribará cualquier aeronave de la OTAN que entre en Ucrania. Esta es la retórica del tipo que hemos visto de Rusia muchas veces antes. Pero también es cierto que la zona de exclusión aérea que propone Sikorsky aumentaría las tensiones entre Rusia y la OTAN. Quizás eso era lo que Putin buscaba. Rusia envió algunos drones a Polonia no para dañar, sino para provocar una respuesta que los propagandistas del Kremlin puedan mostrar como agresión de Occidente. Así, Putin tendría la excusa para la guerra contra la OTAN que busca. Es decir, cualquier aliado de la OTAN que considere participar en una zona de exclusión aérea tiene que pensar muy bien lo que esa participación podría significar realmente. Finalmente, llegamos a la última pregunta que mencionamos antes en el video. La respuesta quitaría uno de los 3 bloqueos legales mencionados. ¿Aceptará Ucrania una zona de exclusión aérea? Sí. Ucrania incluso ha mostrado disposición para cooperar en la creación de una zona de exclusión aérea, casi desde el principio de la invasión de Putin. Según el Washington Post, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo lo siguiente en un video dirigido al Congreso de Estados Unidos. En marzo de 2022, una zona de exclusión aérea en Ucrania salva vidas. Zona de exclusión aérea humanitaria. Condiciones bajo las cuales Rusia ya no podrá aterrorizar nuestras ciudades pacíficas todos los días y noches. Ucrania está dispuesta a aceptar casi cualquier propuesta que implique proteger su espacio aéreo, que ha sido una de sus principales vulnerabilidades durante toda la guerra con Rusia. Putin usa más drones que misiles, pero Ucrania sigue necesitando defensas para derribarlos. Una zona de exclusión aérea daría esas defensas. Pero hay muchos obstáculos, y no menos importante es la renuencia de la OTAN, que deben superarse antes de que la visión de Sikorsky pueda hacerse realidad. Mientras se reabre el debate sobre la zona de exclusión aérea en Ucrania, Vladimir Putin refuerza las defensas aéreas de Rusia. Putin está desesperado y suplica a Turquía por defensas aéreas tras la destrucción de las de Rusia por Ucrania. Descubre más en nuestro video y suscríbete a The Military Show para seguir la cobertura del conflicto entre la OTAN y Rusia. Gracias por vernos.